Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quise mostrarles cómo es que uso la tinta china, que es mi técnica tradicional favorita y la más asequible en este momento. Así que vamos a estar haciendo un pequeño dibujito y nada, espero que les guste. Para este dibujé a Alessandro, uno de los personajes de mi futuro webcomic, es uno de los protagonistas. Me gusta mucho dibujarlo, me gusta mucho dibujar su cabello, no sé. Entonces para esto estuve buscando referencias en Pinterest. Estuve mirando, más que nada quería como hacer un rostro, solo un rostro. Quería probar con iluminación, así como hice con el dibujo anterior. Fue un experimento que me gustó bastante, entonces quería ver qué onda. Y bueno, estuve navegando un tiempo en Pinterest hasta que encontré una referencia sencillita y ya empecé a hacer el sketch. Para el sketch estoy usando un portaminas sencillito, es del Dollar City. Creo que me costó como 4,000 pesos, que vienen 3 en uno solo, más sus puntas de repuesto. Recomendado, pues es un portaminas sencillo, nada del otro mundo. Para el boceto estuve tratando de hacer trazos sencillitos y suavecitos, ya que no suelo borrar como tal el boceto cuando estoy usando esta técnica de la tinta china. Es una pequeña recomendación que doy por si quieren probar usar esta técnica. Del Parque Nacional Natural Paranincho. Familias, los flagelos de la guerra y el narcotráfico se encuentran lentamente. La tinta china que estoy usando es una de colegio, es una escolar, me costó como 5,000 pesos el tarrito. Es de esta marca Pelican, una marca colombiana, creo que es colombiana, juraría que es colombiana. Nunca he tenido la posibilidad de usar tinta china profesional o de marcas así como más caras. Entonces, pues la que uso es esta, la Pelican de toda la vida. Y pues básicamente en lo que consiste esta técnica es en usar la tinta y agua. Similar a la acuarela. Si usas acuarela, creo que es una técnica que podrías probar sin ningún problema. El concepto es igual, prácticamente. Lo único es que pues la tinta, como que una vez haces el trazo, como que el trazo queda marcado de una vez y no importa si tienes como mucha o poca agua, es como que sí o sí queda marcada los trazos, así que hay que saber usar la técnica que sería como de poquito a mucho, similar a la acuarela, como ya dije, no es como tan diferente. Entonces sí, prácticamente aquí ya una vez terminé el boceto, empecé a marcar como las zonas de donde vendría la luz, que esas zonas no las toqué para nada con la tinta, dejé que quedaran en blanco lo mejor posible. Y ya lo demás fue empezar a dar las primeras capas de tinta china, que pues esto es diluida en agua completamente para que quede un tono muy suavecito de gris, y empezar a pasar las capas encima. Es muy común que al principio estas primeras pinceladas parezcan que tienen más color, entre comillas, de lo que realmente terminan teniendo al final cuando se seca. O sea, cuando se seca como que se opaca un poquito la tinta. No sé, ojo, disclaimer, no sé si esto es por la calidad de la tinta. Como ya dije, la tinta que estoy usando es una tinta escolar, o si eso también pasa con tinta más profesional, entonces no puedo decir si es por eso o no. Pero así los dibujos que he hecho siempre con tinta china es así, como que tú haces un trazo y luego cuando se seca como que se opaca un poquito. También supongo que el agua tiene algo que ver ahí, pero bueno, X. Aquí ya uno empieza pues como a marcar poquito a poquito las sombras más oscuras con un poquito más de tinta y tal. De hecho, si van a usar tinta no usen mucho, literalmente con una gotita
te alcanza para prácticamente todo, como mucho. Así he llegado a usar 3 gotitas de tinta pura, porque como la estamos diluyendo en agua, esta tinta como que se expande mucho, entonces hay que diluirla bastante para que saque el tono que uno quiere. Entonces por ese lado siento que es una ventaja. La tinta china como que puedes tener un tarro un año completo si quieres y no se te va a acabar. O sea, obviamente depende de cuánto la uses, ¿no? Pero he tenido un tarro de tinta por 2 años dibujando así de vez en cuando y ahí perfectamente todo bien. Y bueno, aquí pues es eso, básicamente capas. Poner capa tras capa, todo con cuidado. Digamos, si quieres oscurecer más una zona, por ejemplo en el caso mío es el cabello, porque el cabello de mi personaje es negro, entonces no sé, como que intenten aplicar colores fuertes, pero nunca el negro puro, o sea, la tinta tal cual, a no ser de que pues tengan algo más en mente, ¿no? Pero si quieren hacer como efectos de sombra y demás, yo nunca recomiendo dejar el blanco puro o el negro puro así primero. O sea, eso es mejor dejarlo para detalles finales y eso. Entonces, aquí para el cabello estuve oscureciendo así un poquito cada vez que podía. Y también tengan paciencia porque tienen que esperar que se seque la tinta. Generalmente la tinta se suele secar más rápido que la acuarela. Según mi poca experiencia con acuarelas, siento que la tinta se seca más rápido. Entonces eso igual también depende de la cantidad de agua que tenga, ¿no? Pero se seca más rápido, entonces traten de que sus trazos sean como que sepan para dónde van a ir sus trazos, porque si van a corregir es muy difícil. Para corregir yo recomiendo tener a la mano un pedacito de papel o servilleta o un trapito así que absorba el agua. Y si sienten que se pasaron con la cantidad de agua, o bueno, agua tinta, pongan el trapo de una vez. Eso como que evita, o sea, va a quedar una manchita de la tinta china, pero va a prevenir como que se vea peor, ¿sí? Como que va a prevenir un desastre. Entonces sí recomiendo que tengan ahí a mano pedacito de papel, una servilleta o un trapito. Por cierto, no lo mencioné, pero el papel, bueno, no estoy realmente segura qué tipo de papel es, porque fue un regalo. Esa libreta me la regaló una profesora. Ni siquiera me acordaba que existía esa libreta, la verdad. Pero eso tiene que ser un papel gruesito y absorbente. Obviamente papel acuarela creo que va de 10. Pero yo no suelo usar papel acuarela porque los que venden por aquí cerca es de este que tiene mucho gramaje y no me gusta cómo se ve. Prefiero los que se ven más lisitos, pero de esos no se consiguen en las papelerías cercanas a mi alrededor, así que me conformo con opalina o papel bond. Diría por la textura que esto es un papel bond. No sabría decirles el gramaje porque no lo dice, pero sí, un papel gruesito y absorbente. Eso ayuda a que se seque más rápido y también como que evita que el papel se arrugue, que eso es otra cosa que pues puede dañar así un poquito el dibujo, el resultado final. Bueno, aquí más adelante básicamente lo que estuve haciendo fue con el mismo pincel detallar así, hacer como un pequeño line art entre comillas, marcar como la mandíbula, las zonas de las sombras más oscuras, empezar a detallar algunas partes como las pestañas y cositas así. Esto es mejor si tiene un pincel más pequeño. Yo tengo uno, pero se despeinó y por más que intente arreglarlo, como que no quiere volver a su punta, es súper chiquita. Entonces pues nada, me tocó hacer malabares con el pincel este. Recomiendo los pinceles redondos para este tipo de dibujos, creo que es como más sencillo. Los pinceles planos también están bien, pero yo los uso más para fondos o cosas por el estilo. Y bueno, otras capas y capas de tinta, agua tinta, así es como va quedando el dibujo. Y por último,
decidí usar una pintura dorada. Es una pintura tipo perlada en tono oro oscuro, algo así, era lo que decía el tarro. Que es una pintura que compramos para ayudarle a mi hermano con la manualidad, pero quedé encantada con el brillo de la pintura. Es también una pintura infantil escolar, pero el brillo me encantó. Yo dije, tengo que usar esta pintura porque casi que no se usó demasiado para lo de mi hermano, entonces me puse a trabajar con esa pintura, probándola en mis sketchbook y así. Le dije, vamos a agregarla así de fondo. Y aparte los ojos de mi personaje están como de un tono miel, caramelo, por ahí. Entonces sentí que ponerle dorado en los ojos como que se veía bonito. Entonces empecé a usar la pintura así como para hacerle un fondo sencillo, un aro. Para esto como que la pintura también es medio aguada, así que había que pasar como varias capas para que quedara bien. Pero me gustó como la textura que se vieran las pinceladas. Entonces como que hice las pinceladas a propósito para que se viera así bonito. No sé, siento que le da una textura interesante. Y básicamente eso es todo lo que le hice a la ilustración. No fue como la gran cosa, pero siento que agregó mucho y se ve muy bonito. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Espero que este video te haya dado ganas de probar este material. Realmente es un material, una botellita, un pincel y agua y ya está. Lo tienes todo a la mano. Este dibujo lo estaré subiendo a mis redes como siempre. Y pues nada, muchas gracias por ver. Recordatorio que tengo comisiones abiertas. Y ya está. Creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse por favor, que eso realmente me ayuda. No tienen que hacer nada más, sino que es pichar un botón. Me ayudaría muchísimo. Y pues ya está, eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Un beso. Adiós.